pasada en Colinas de Solimar. El gobierno concedió un año de gracia a unos 3.000 tamberos deudores del Banco República, entre otros beneficios. Y hoy nos vamos nuevamente en vivo a Brasil con el colega Renan de Souza, periodista de la cadena SBT de ese país, para interiorizarnos sobre la situación que se está viviendo luego de las acusaciones del Procurador General de la Nación contra el presidente Temer por corrupción, crimen organizado. Esto se suma también a la investigación que inició el Supremo Tribunal de Justicia. Renan, nos gustaría que nos describieras un poco cómo se están viviendo todo esto allí en Brasil con compatriotas, no solo con los políticos, sino también con la sociedad en las calles. Buenas noches. Hola Blanca, buenas noches a ti y buenas noches a todos ahí en Uruguay. Lo que pasa es que hoy la Fiscalía acá en Brasil abrió una investigación contra el presidente Temer. Temer va a ser investigado por los crímenes de obstrucción a la justicia, corrupción pasiva y también organización criminosa. El presidente Temer se quedó todo el día en el Palacio del Planalto, en la capital Brasilia, y con reuniones con aliados para intentar cambiar toda esta situación que ya está fuera de control por un momento, porque a cada minuto, a cada segundo todo se cambia. Acá salen nuevas informaciones. Ahora, en este momento no hay tanta gente en la calle porque ahora hace un poco de frío y lluvia también acá en Brasil, pero hay protestas, marchas para el próximo domingo acá en São Paulo, por ejemplo. Pero lo que pasa ahora es que hay una investigación oficial contra el presidente Temer y la sociedad, claro, está en choque con esto todo. ¿En qué medida esta acusación de la Fiscalía General de la Nación, sumado a lo del Supremo Tribunal de Justicia, precipita lo que puede ser una salida del presidente Temer, Renan? Lo que pasa ahora es que el Supremo Tribunal de Justicia es el único que puede hacer una investigación contra el presidente, en este caso Temer, porque él tiene privilegio, porque es el presidente del país y entonces no puede ser investigado por la justicia común. Pero ahora, como está en el Supremo, puede haber que hay una condenación a Temer, es lo que la sociedad pide. Muchos políticos, la clase política también pide lo mismo, pero ahora es que hay una investigación oficial por lo menos 3 crímenes, porque lo que pasa, lo que todos nos preguntamos aquí, imagínate que una persona va en tu casa, te dice que cometió crímenes, te dice yo lo hice, hizo, y ¿qué tú haces con esta información de alguien que dice que cometió un crimen, que hice un crimen? La cuestión es que el presidente, lo que las personas dicen acá, fue omiso con esta información porque sabía que recibió un empresario hablando de crímenes y no hizo nada como el jefe de Estado. Bien, Renan, la gente en la calle la veíamos y la escuchábamos que pedía o que gritaba elecciones directas ya. Sabemos que la Constitución eso lo impide, hay una línea de sucesión en caso de caída del presidente y del vicepresidente, que es este el caso, y elecciones indirectas en ese caso. Pero esta línea de sucesión de Temer de alguna manera también está contaminada por casos de corrupción. Sí. Es verdad, lo que pasa es que el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, también está involucrado en un caso de corrupción, está siendo investigado, está en la línea sucesoria para la presidencia. Lo que puede haber, lo que yo creo que algunos expertos con que es el Supremo Tribunal de Justicia pueda en una ocasión de impeachment del presidente Temer seguir con el país y gobernar este país, porque la línea sucesoria del país, como usted muy bien dije, está contaminada con otro caso de corrupción. Y al mismo tiempo, cuando la gente grita elecciones directas ya, de alguna manera esto lo conversábamos ayer, Renan, pero elecciones directas ya implicaría ¿qué candidatos para elegir? Esto yo creo que sea el problema más profundo ahora, porque para haber elecciones directas hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución no
permite Sí. que tenga ahora elecciones directas. Pero ¿quién puede seguir con este país? Entonces, yo creo que esta es la cuestión principal ahora. ¿Quién vamos a poder tener como un presidente en Brasil? ¿Lula da Silva puede verse favorecido si se reformara la Constitución y se hicieran rápidamente elecciones directas? Yo no estoy seguro porque Lula también es investigado en un caso de corrupción. Entonces no estoy seguro porque Lula también está involucrado con Lava Jato, responde a la justicia también. Entonces hay todo un proceso. No creo que va a ser beneficiado porque también está siendo investigado acá en Brasil. ¿Y qué pasa con otras figuras como por ejemplo Marina Silva, que ya sabemos que ha tenido poquísimas votaciones en otras instancias, pero qué pasa ahora? ¿Ella parece no salpicada por estos escándalos de corrupción? Hasta ahora no hay informaciones claras o pruebas que ella esté involucrada con casos de corrupción. Pero la cuestión es que Marina Silva está un poco distante del escenario, de todo lo que pasa, no opina, no dice nada. Entonces, yo creo que también es un problema para ella, porque no parece como, no surge como una candidata que puede cambiar esta situación, como que alguien que sea una solución para Brasil. Bien. Por último, Renan, más temprano conocíamos la información de que solamente JBS, solamente esa empresa, había sobornado a 1.820 políticos de 28 partidos. Solo esa empresa. ¿Qué pasa con el sistema político brasileño? ¿Verdad? Es porque la delación de JBS, los vídeos salieron ahora en la tarde, entonces el presidente, uno de los dueños de JBS, contó muchas cosas, muchos detalles, como que dio dinero a las campañas de Lula y también de Dilma, algo como 150 millones de dólares en una cuenta bancaria en el exterior. Pero no solo Dilma y Lula, pero otros políticos, hay mucha gente involucrada y como dije, la información cambia todo momento porque él está contando todo lo que sabe. Bien, y todavía capaz que cuenta más. Renan de Sousa, muchas gracias nuevamente por este contacto con el que terminamos la semana contigo. Probablemente te estemos convocando la semana próxima y que, bueno, todo vaya por los carriles que sean los mejores para la institucionalidad democrática de Brasil. Muchas gracias. Gracias a ti y buenas noches a ti, a todos en Uruguay. Estoy disponible acá en Brasil. Muy amable. El Supremo de Brasil coloca a Temer al borde de la destitución. La palabra impeachment vuelve a resonar por todo Brasil, justo un año después de la caída del anterior presidente, Dilma Rousseff. Ahora todo apunta al hombre que la desplazó en 2016. Su entonces vicepresidente Michel Temer, y son 8 los pedidos de impeachment en su contra. El Tribunal Supremo autorizó abrir una investigación judicial a Temer después de que un empresario le haya situado en el centro de una trama de sobornos. Temer anunció que no dimitirá, pero han comenzado las deserciones entre sus aliados y los mercados entraron en pánico. El origen de la nueva sacudida se sitúa otra vez en las confesiones de empresarios acusados de pagar sobornos a cambio de favores políticos. Ahora son los dueños del imperio cárnico JBS, el mayor donante de las campañas electorales de los principales partidos del país. El Supremo decidió además retirar la condición de senador a uno de los principales sostenes de Temer, el líder del PSDB, Aécio Neves, que a punto estuvo de arrebatar la presidencia a Rousseff en las elecciones de 2014. La policía dispone de pruebas documentales de sobornos pagados por JBS a Neves. Temer hizo un pronunciamiento público para insistir en el desmentido y asegurar: no dimitiré. El presidente parece decidido a aferrarse al cargo, pese a que él mismo reconoció que se abre una crisis de proporciones políticas aún no dimensionadas. En la nueva crisis política vuelve a desempeñar un papel decisivo Eduardo Cunha, del PMDB, y uno de los personajes más siniestros de la política brasileña. Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha jugó un papel decisivo en 2016 en la caída de Rousseff, con el propósito, según confesión reciente del propio Temer, de parar las investigaciones judiciales en marcha contra él. Pero había demasiadas pruebas de que cobró sobornos millonarios y no pudo esquivar la cárcel. En los últimos meses no cesó de enviar mensajes amenazantes desde prisión. Cunha se transforma así en el depositario de los peores secretos de la política brasileña. El Partido de los Trabajadores publicó un comunicado en el que afirma que la crisis solo será superada con la salida del presidente Michel Temer.
En el comunicado, el PT expresa que el país solo puede superar la crisis actual con la salida inmediata de Michel Temer, la retirada de las reformas antisociales y mediante la convocatoria de elecciones directas ahora. El documento además convoca a los militantes a una manifestación el próximo domingo que están organizando los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo. El PT agrega que para viabilizar las reformas, el gobierno de Temer utiliza las más nefastas prácticas ofreciendo sobornos y malversando los fondos públicos. No habrá solución democrática sin el voto universal, libre y directo, finaliza. Por su parte, según informa el portal R7, el líder del PT y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la tarde en la que trascendieron las grabaciones que comprometen a Michel Temer, había publicado en su cuenta de Twitter 2 fotos sin ninguna leyenda adjunta. En las imágenes aparecía el juez del Lavallato Sergio Moro, en una saludando con solemnidad a Michel Temer, en la otra conversando con el senador Aécio Neves durante una premiación en San Pablo. Hoy esas imágenes no aparecen, fueron levantadas de la cuenta de Lula en Twitter. En nuestro país, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo hoy que el gobierno uruguayo sigue de cerca la situación de Brasil. En cuanto a los sucesos que estamos viendo en el vecindario y particularmente en Brasil, que obviamente nos preocupan mucho, todavía creo que es muy temprano como para evaluar efectos. Vamos a obviamente hacer un seguimiento detallado para saber cómo esto puede impactar en Uruguay. Ahora, también quiero recordar que Uruguay ha venido trabajando para ir superando los lazos de dependencia que ha tenido en el pasado respecto a los vecinos. Yo creo que la inestabilidad no